En el corazón del universo, hay lugares donde la realidad se pliega sobre sí misma. Donde el tiempo deja de avanzar, y la luz, la viajera más veloz del cosmos, no encuentra una salida. Allí, el espacio no se extiende, sino que cae. Como si el universo entero respirara hacia adentro. Estas regiones invisibles, insondables, son los agujeros negros. No son objetos. No son planetas, ni estrellas, ni sombras. Son curvaturas puras del espacio-tiempo, heridas abiertas en la trama misma de la existencia. En 2019, la humanidad miró por primera vez a una de estas criaturas cósmicas. La imagen histórica de M87 estrella. Un punto en el espacio, a más de 50 millones de años luz, convertido en símbolo del poder invisible que gobierna las galaxias. Aquel anillo incandescente no era una fotografía común. Era la silueta de lo imposible. Un retrato de la frontera entre la luz y la oscuridad. Desde entonces comprendimos que los agujeros negros no solo destruyen, también construyen. Moldean galaxias enteras, esculpen la materia, y tal vez, siembran los cimientos de nuevos universos. Por eso este episodio no es una historia sobre oscuridad. Es una historia sobre creación oculta, sobre cómo, en el corazón del abismo, el universo sigue soñando. Para entender qué es un agujero negro, debemos viajar al límite de la física. Allí donde las ecuaciones tiemblan y la intuición se disuelve. Todo comienza con una estrella. Una gigantesca esfera de gas que brilla porque su núcleo está en guerra. La gravedad intenta colapsarla, mientras la fusión nuclear la empuja hacia afuera. Durante millones de años, ese equilibrio mantiene la armonía. Pero cuando el combustible se agota, la estrella pierde su fuerza interna y la gravedad gana. La materia colapsa y el núcleo se comprime cada vez más, hasta que la densidad se vuelve infinita. Ha nacido un agujero negro. En su centro yace la singularidad. Un punto donde la masa es infinita, el espacio se curva completamente, y las leyes del universo dejan de tener sentido. Nada puede escapar de su atracción, ni siquiera la luz. Por eso, lo llamamos negro. Pero su oscuridad no es ausencia de luz. Es el resultado de su poder absoluto. El borde invisible que rodea a esta región se llama horizonte de eventos. No es una superficie física. Es una frontera matemática, el punto sin retorno. Todo lo que cruza esa línea desaparece para siempre del universo observable. O al menos eso creemos. Porque dentro de ese límite, el espacio y el tiempo cambian de roles. El tiempo se convierte en dirección y el espacio en destino. Para un observador externo, un objeto que cae hacia un agujero negro nunca lo atraviesa del todo, parece detenerse, congelado en el borde. Pero para quien cae, el viaje continúa y el universo se curva en su interior. Durante mucho tiempo, los astrónomos pensaron que los agujeros negros eran los restos silenciosos de estrellas muertas, cenizas cósmicas, reliquias del pasado del universo. Pero en realidad, son los pilares ocultos de su estructura. En el corazón de casi todas las galaxias conocidas, incluida la nuestra, se esconde un agujero negro supermasivo. El de la Vía Láctea se llama Sagitario A estrella. Pesa más de 4 millones de soles, y sin embargo, está comprimido en una región más pequeña que la órbita de Mercurio. A su alrededor,
las estrellas se mueven a velocidades increíbles, obedeciendo a su gravedad invisible. No orbitan el vacío, orbitan un poder que moldea el espacio. Es mucho menos luminoso que otros agujeros negros en el centro de las galaxias que podemos observar, lo que significa que el agujero negro central de nuestra galaxia no ha estado devorando activamente material a su alrededor. Sin embargo, nueva evidencia obtenida por el Telescopio Explorador de Polarimetría de Imágenes de Rayos X, ISPE, por sus siglas en inglés, de la NASA sugiere que el antiguo gigante dormido despertó recientemente, hace unos 200 años, para devorar gas y otros desechos cósmicos que estaban a su alcance. Los científicos recurrieron a ISPE para tener una observación más cercana, cuando las investigaciones previas de rayos X detectaron emisiones relativamente recientes de gigantescas nubes de gases en sus alrededores. Dado que la mayoría de las nubes cósmicas, conocidas como nubes moleculares, son frías y oscuras, las señales de rayos X de estas nubes deberían haber sido débiles, en cambio, brillaban con intensidad. ISPE, el cual mide la polarización de la luz de rayos X, o la dirección e intensidad promedio del campo eléctrico de las ondas de luz, apuntó a estas nubes moleculares durante 2 periodos de estudio en febrero y marzo de 2022. Al analizar los datos, el equipo descubrió que los rayos X de las nubes moleculares gigantes eran luz reflejada de una erupción intensa y de corta duración producida en Sagitario A estrella, o cerca de este, posiblemente ocasionada por el agujero negro que consumió abruptamente el material cercano. Los datos también ayudaron a los investigadores a estimar la luminosidad y la duración de la erupción original, lo que sugiere que el fenómeno ocurrió hace unos 200 años terrestres, o aproximadamente a principios del siglo XIX. Durante décadas, creímos que las galaxias daban origen a los agujeros negros. Que los cúmulos de estrellas crecían primero, y en su interior, la materia colapsaba para formar el núcleo oscuro. Pero las observaciones recientes muestran algo diferente. Podría ser al revés. Los agujeros negros supermasivos pudieron formarse primero, y con su fuerza gravitatoria, reunir la materia que daría forma a las galaxias. Como arquitectos silenciosos, atrajeron polvo, gas y estrellas en formación, moldeando los brazos espirales, los cúmulos, los discos de luz. Y no solo absorben, también expulsan. Desde sus polos, lanzan chorros de energía que atraviesan miles de años luz, corrientes de partículas aceleradas casi a la velocidad de la luz. Estos jets relativistas influyen en el nacimiento y muerte de estrellas, determinando dónde puede formarse nueva materia y dónde no. Son como pulmones cósmicos que inhalan y exhalan materia, manteniendo el equilibrio entre destrucción y creación. Paradójicamente, los agujeros negros dan forma al universo mientras lo devoran. El caos que provocan es también el motor que impulsa la evolución galáctica. Sin ellos, las galaxias serían inestables, difusas, sin centro, sin orden, y el universo no sería el mismo. En su aparente oscuridad, los agujeros negros son estructuras de equilibrio. Ecos del principio. Fuerzas que, sin luz, sostienen la luz de millones de estrellas. Cuando miramos un agujero negro, solo vemos una mitad del misterio. Lo que cae, lo que desaparece, lo que jamás regresa. Pero ¿y si el universo tuviera un otro lado? ¿Y si cada agujero negro no fuera un final, sino una puerta? Desde hace décadas, algunos físicos teóricos han explorado una idea tan audaz como fascinante. Que un agujero negro podría conectarse con su opuesto, un agujero blanco. Un agujero blanco sería el reverso del proceso, una región del espacio que no absorbe nada, sino que expulsa materia y energía, como si devolviera al cosmos aquello que el agujero negro devoró. En las ecuaciones de Einstein, esta conexión es posible. Un agujero negro y un agujero blanco podrían estar unidos por un puente de Einstein-Rosen. Una estructura teórica que curvaría el espacio-tiempo de tal forma que un punto del universo se conectaría con otro, quizá a años luz de distancia, o incluso en otro universo.
Algunos cosmólogos creen que el colapso de una estrella en nuestro universo podría dar origen al nacimiento de un nuevo universo en su interior. Desde nuestro punto de vista, todo desaparece en un agujero negro. Pero, desde dentro, ese colapso sería una explosión, el equivalente a un nuevo Big Bang, un ciclo eterno de creación y disolución. Cada universo engendrando a otro, como ramas de un árbol infinito. Si esto es cierto, cada agujero negro sería mucho más que una tumba estelar. Sería una semilla cósmica. Una incubadora de nuevas realidades. Y dentro de cada universo, otros agujeros negros continuarían el ciclo, expandiendo la red infinita de existencia. Puede que nosotros mismos seamos el resultado de ese proceso. Que nuestro universo haya nacido del interior de otro. Y que los agujeros negros que hoy observamos sean las puertas hacia los universos del mañana. Tal vez, la creación no ocurre una sola vez. Tal vez ocurre en todas partes, todo el tiempo. El universo es un espejo que se observa a sí mismo. Cada estrella, cada átomo, cada pensamiento, es una forma en la que la existencia se contempla. Los agujeros negros, en su aparente silencio, no son interrupciones del cosmos. Son su respiración más profunda. Donde todo parece terminar, algo nuevo comienza. La materia que cae no desaparece, se transforma, se reinventa, cambia de forma. La creación nunca se detiene. Solo adopta distintos rostros, distintas escalas, distintos ritmos. Los agujeros negros nos recuerdan que incluso en la oscuridad más absoluta existe orden, propósito y energía. Que detrás del vacío, siempre hay movimiento. Somos hijos de las estrellas, pero también herederos de sus colapsos. El hierro de nuestra sangre, el calcio de nuestros huesos, nacieron de estrellas que murieron para que nosotros pudiéramos existir. En cada uno de nosotros vive el mismo fuego que un día iluminó a las galaxias. Quizás, cada agujero negro sea un recordatorio de que la muerte y la creación son una misma fuerza. Dos lados de un mismo ciclo. Dos notas del mismo acorde cósmico. En el corazón del universo, nada se pierde. Todo se transforma. Todo continúa.